Imagina por un momento un mundo sin pantallas, sin televisión, sin computador, sin celular. Un mundo donde la única manera de enterarte de lo que pasaba era escuchando la radio o leyendo el periódico del día siguiente. ¿Te lo imaginas? Sin transmisiones en vivo, sin videojuegos, sin películas a un clic de distancia. Suena imposible, ¿verdad? Pero lo cierto es que todo esto que hoy nos parece natural comenzó con un invento que, al principio, parecía un capricho imposible: el televisor. Hoy vamos a recorrer su historia, desde los primeros experimentos que parecían ciencia ficción, hasta las pantallas más avanzadas del 2025 y lo que está por venir. Y vas a darte cuenta de algo sorprendente. El televisor no solo cambió la historia, también cambió tu vida. Los primeros pasos fueron casi un sueño imposible. A finales del siglo XIX ya existían la fotografía y la radio, pero alguien se atrevió a pensar en algo más grande: transmitir imágenes en movimiento a la distancia. En 1926, John Logie Baird, en Escocia, logró proyectar una imagen borrosa en una pantalla mecánica. Poco después, en Estados Unidos, Philo Farnsworth inventó el televisor electrónico, mucho más cercano a lo que conocemos hoy. En ese entonces, la idea parecía mágica: una figura que se movía dentro de una caja. Era tan caro que solo los más ricos podían tener uno, y los demás debían conformarse con verlo en cafés o lugares públicos. Con los años 40 y 50, tras la Segunda Guerra Mundial, la televisión empezó a llegar masivamente a los hogares. El televisor se convirtió en el nuevo centro de la casa, desplazando a la radio. Se convirtió en el lugar donde la familia entera se reunía. Ya no se contaban historias alrededor del fuego, ahora se veían en la pantalla. Y muy pronto, los gobiernos y las empresas descubrieron su verdadero poder. La televisión no solo entretenía, también podía influir. La coronación de la reina Isabel II en 1953 fue uno de los eventos que marcó la diferencia. Millones de personas la vieron en directo, demostrando que la televisión tenía un poder que ningún otro medio había logrado. En 1969 llegó uno de los momentos más grandes de la historia: la llegada del hombre a la luna. Millones de personas alrededor del mundo vieron en directo a Neil Armstrong dar su primer paso. Aquella transmisión no solo mostró la historia, fue parte de ella. Los años 70 y 80 trajeron el color y un cambio cultural enorme. Series, telenovelas y programas marcaron época. El Chavo del Ocho en Latinoamérica, Dallas en Estados Unidos, Friends en los 90, Los Simpsons en todo el mundo. La televisión creó personajes que se volvieron parte de las familias. En los 80 y 90, con la llegada del cable y el satélite, la televisión se volvió global. MTV transformó la música. CNN cambió las noticias con transmisiones en vivo desde cualquier lugar del mundo. Ya no importaba dónde estabas. Lo que ocurría en un rincón del planeta podía llegar a tu casa en segundos. Los 2000 trajeron la era digital. Los televisores empezaron a adelgazar. Llegaron las pantallas planas, primero LCD, luego LED y más tarde los Smart TV. Con Internet, la televisión dejó de ser pasiva. Ya no dependías de lo que los canales transmitían. Ahora tú decidías qué ver y cuándo verlo. Netflix, YouTube y el streaming cambiaron las reglas del juego. Pero aquí es donde la historia se hace aún más grande. Porque el televisor no solo se quedó en el televisor. Sin esos primeros inventos, no tendríamos hoy monitores de computador, tablets o los celulares que llevamos en la mano. Cada pantalla que miras hoy, desde tu smartphone hasta la del cajero automático, existe gracias a aquel invento que comenzó hace casi un siglo. Y si hablamos de pantallas, tenemos que hablar del mundo gamer. Hoy los videojuegos son una de las industrias más grandes del planeta y dependen totalmente de la calidad de las pantallas. Seguramente has escuchado hablar de algo llamado tasa de refresco. En palabras simples, significa cuántas veces por segundo la pantalla actualiza la imagen. Cuanto más alto es ese número, más fluida se ve la acción. Para un gamer, pasar de 60 a 120 o 144 veces por segundo puede ser la diferencia entre ganar o perder una partida. Otro término que se escucha mucho es HDR, que significa alto rango dinámico. Lo que hace es mostrar colores mucho más vivos y realistas, con blancos más brillantes y negros más profundos. Dicho de otra manera, con HDR,
las imágenes se ven mucho más parecidas a la vida real. Todos esos avances que hoy disfrutamos en videojuegos, en cine o incluso al ver una simple foto en el celular, no habrían sido posibles sin aquel primer paso que fue la televisión. En 2025, estamos en plena revolución de las pantallas. Ya tenemos tecnologías como OLED y QLED, pero la que está marcando el futuro es la microLED. ¿Qué significa esto? Básicamente, una pantalla que combina lo mejor de todo: colores perfectos, brillo altísimo, gran durabilidad y además se puede construir en módulos como si fuera un rompecabezas para crear pantallas gigantes sin perder calidad. Y no se queda ahí. Hoy existen pantallas que se enrollan como un periódico, que son completamente transparentes y se camuflan en tu pared. O incluso prototipos de pantallas invisibles que aparecen solo cuando las necesitas. El futuro apunta a pantallas holográficas, experiencias inmersivas de realidad aumentada y televisores que dejarán de ser televisores para convertirse en ventanas digitales hacia otros mundos. El televisor cambió la historia de la humanidad porque nos enseñó a ver el mundo de otra manera. Fue testigo de guerras, de celebraciones, de descubrimientos, de lágrimas y de risas. Nos unió frente a una pantalla y al mismo tiempo abrió la puerta a todo lo que hoy conocemos como cultura visual. Hoy vivimos rodeados de pantallas, en tu sala, en tu escritorio, en tu bolsillo, en tu muñeca, y todo comenzó con esa caja que alguna vez parecía imposible. Así que la próxima vez que enciendas tu televisor, tu celular o tu computador, recuerda que lo que ves allí es parte de una historia mucho más grande, una historia que empezó hace casi 100 años y que todavía se sigue escribiendo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el televisor no fue un simple invento. Fue un punto de quiebre en la historia, y gracias a él, hoy vivimos en un mundo donde lo digital y lo real conviven en cada instante. Y ahora quiero dejarte con una pregunta. En un mundo donde todos tenemos una pantalla personal en el bolsillo, ¿crees que el televisor todavía tiene el poder de unirnos como antes? ¿O estamos condenados a vivir cada vez más aislados en nuestras propias pantallas? Si te ha gustado esta bitácora, suscríbete para la siguiente.